Pues dentro de las siguientes actividades que tenemos programadas, como ya hicieron mención hace un momento, solamente se van a trabajar el día de hoy, dos de ellas debido a un percance que hubo con la tercera participación. Este, hubo un problema personal, el cual no pudimos solventarlo. Sin embargo, estas dos alternativas que se nos van a mostrar de trabajo, pues los vamos a tratar de aprovechar. En este caso toca el turno al profesor eh, Andrés, Andrés Rivera Díaz, y la profesora María Guadalupe Flores Barrera. Ellos nos van a presentar uno de los contenidos que se señalan de la siguiente manera: resuelve problemas que implican calcular el perímetro de polígonos. En estos casos, esos profesores, al igual que el profesor anterior, Manuel, tienen un trayecto bastante grande, bastante amplio. Voy a comenzar por la maestra Guadalupe, leyéndole un poquito de la semblanza. Ella se graduó como licenciada en educación media en el área de matemáticas en la Escuela Normal Superior Federal para cursos intensivos en Querétaro. Realizó su maestría en ciencias con especialidad en el área de matemática educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ella es profesora ante grupos de educación primaria y educación secundaria también. ¿Sí? En este caso, el profesor Andrés se graduó como licenciado en educación media en el área de matemáticas en la Escuela Normal Superior del Estado de Hidalgo. También cursó la licenciatura en computación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico. Él es profesor ante grupo en educación secundaria. También trabaja como investigador en la Dirección de Educación Básica y Normal del IE, donde es autor del proyecto Ludoteca Interactiva de Matemáticas. Estaría interesante que el maestro en algún momento nos platique un poquito acerca de lo que trata esto. Bien. Ellos coinciden, llegan a coincidir precisamente en una parte donde comienzan a trabajar en la formación docente del uso de tecnologías, y ellos han asumido la responsabilidad de la coordinación estatal del programa en el estado de Hidalgo que se llama Enseñanza de las Matemáticas y Ciencias en Tecnología. Este es en el Instituto Hidalguense de Educación y pertenecen al Grupo Nacional de Equipos de Asesores Técnicos Pedagógicos de su sector y de la supervisión escolar, tanto en primaria como en secundaria, en el área de matemáticas, claro está. Entonces, queda con ustedes la maestra Guadalupe, María Guadalupe Flores Barrera, y el profesor Andrés Rivera,
Bien, podemos comenzar con la presentación, maestros. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco la presentación, maestro Silverio, y a la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas que nos permiten, de alguna manera, poder estar con todos los compañeros de la República con el objetivo de continuar con el trayecto formativo de geometría, y el tema que vamos a abordar y vamos a entrar, como dicen, de lleno es el siguiente. Voy a compartir pantalla. Y ustedes me dirían si se ve bien, si se escucha bien. Dejen aquí, cerrar, aquí, ahí está. Y ahí está. ¿Sí se está presentando bien? Sí, muchísimas gracias. El tema que vamos a abordar el día de hoy es resuelve problemas que implican calcular el perímetro de polígonos. De alguna forma, quisiéramos nosotros hacer hincapié en lo que ya mencionó el maestro Silverio. Tenemos nosotros editados 8 libros, de los cuales 5 son de matemáticas y los otros 3 de ciencias, donde ustedes los pueden descargar en esta página que aparece ahí en pantalla de internet. En ella pueden descargar gratuitamente los libros en PDF desde quinto hasta tercero de secundaria, particularmente de matemáticas. Y tenemos el proyecto de ECAM, que es Enseñanza de las Ciencias a través de modelos matemáticos, que abarca biología, física y química. Y como mencionábamos en la sesión anterior, de que el proyecto de alguna manera trata de mostrar de que todo fenómeno biológico, físico, químico se puede modelar matemáticamente. Entonces tenemos ahí biología, física y química con enseñanza con el uso de la tecnología, haciendo uso de herramientas computacionales. Esta es más o menos la forma en cómo aparece, y ustedes se irían directamente a productos y ahí es donde podrían descargar estos materiales. También aparecen videos y también aparecen archivos que complementan el desarrollo de ello. El día de hoy, precisamente para desarrollar los temas, y esto lo tenemos aquí en pantalla, vamos a hacer uso precisamente del ambiente de GeoGebra, el cual, como ustedes ya saben, es un software muy dinámico que nos permite de alguna manera identificar propiedades y, en este caso, tener características que diferencian entre una figura y otra. Y esto nos permitirá entonces, como lo marcamos aquí en esta diapositiva, los objetivos que pretendemos el día de hoy es reconocer y representar e identificar los elementos geométricos que caracterizan a diferentes polígonos, y obviamente empezaríamos desde la construcción de triángulos y cómo es que esto permite cómo identificar el perímetro dependiendo de cómo se categorizan los triángulos, de acuerdo, en este caso, que el tema es de perímetros, pues hablar sobre la forma en cómo se clasifican de acuerdo a la medida de sus lados. Seguido de ello sería reconocer y dibujar tipos de cuadriláteros, que en este caso igual, al igual que los triángulos, tendríamos nosotros que identificar de acuerdo a sus propiedades cómo se puede simplificar el cálculo de su perímetro. Y en este caso reconocer otro tipo de polígonos, aquí haciendo referencia que muchas veces identificamos solamente polígonos convexos, y ahorita veríamos de alguna forma su definición. La mayoría de ustedes seguramente saben esto de un polígono convexo, y ver el otro tipo de polígonos que casi no se analizan, que vienen siendo los polígonos cóncavos. El calcular perímetros de polígonos tiene de alguna manera su sencillez en la misma definición que ahorita vamos a ver. Y como el tema es cómo resolver problemas que nos lleven al cálculo del perímetro, me gustaría que al final abordáramos un problema de optimización con el concepto del perímetro.
son problemas de optimización que, si están aquí compañeros del nivel medio superior, pues saben que se tendría que utilizar la variación o el cálculo variacional para poder determinar esto de máximo o mínimo de algún problema. Pero lo vamos a llevar de tal manera de que se pueda hasta comprender en los niveles de educación básica, que finalmente esto nos permite tener un ambiente de geometría dinámica que, aunque no tengamos los conocimientos muy profundos con respecto a cálculo diferencial integral, se puedan resolver. Entonces, queremos mostrarles de alguna forma, sabemos que el concepto de perímetro viene desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, y nos sigue, ¿no? De alguna manera en todo el tránsito educativo que tenemos en nuestra educación. Y bueno, aquí de alguna manera, si nos vamos a cualquier buscador, pues vamos a encontrar casi la misma definición, donde la palabra perímetro viene de perímetros, ¿no? Ahí escrito, y que peri significa alrededor y metrón, medida, entonces es como medir alrededor de. Y sabemos que las figuras poligonales, pues de alguna manera tienen esa característica. Bueno, y el día de mañana, pues hablaríamos de esta circunferencia perfecta, que podríamos llamarlo así, que vendría siendo la circunferencia, y también calcular el perímetro. El día de mañana nos toca dar ese tema. Bueno, inicialmente podríamos partir de esto y ya inmediatamente nos iríamos al ambiente de GeoGebra. Y si ustedes tienen GeoGebra a la mano, pues les pediría que lo abran para que pudieran seguir las construcciones correspondientes. Esto permitiría tener esta empatía, ¿no?, de construcción, o si no, finalmente podría uno hacerlo, pues, lápiz y papel, ¿no?, regla y compás, tenerlo ahí a la mano. Aunque nosotros en el proyecto de enseñanza de las matemáticas con tecnología, y que hemos hecho esta propuesta de Hidalgo, donde la intención es que sea una sesión a la semana, e ir alternando las herramientas computacionales que permiten conceptualizar lo que hacemos lápiz y papel, regla y compás. Esto quiere decir que, aunque nos gusta la tecnología, estamos nosotros conscientes de que es importante el trabajo lápiz y papel, regla y compás, y que es importante y previo a poder llevar a cabo y confirmar en un ambiente de este tipo de tecnología, y donde GeoGebra viene siendo una herramienta muy didáctica por los elementos que aparecen ahí. Bueno, nosotros estamos entonces en este tenor. Entonces lo que va a hacer es irnos a partir de que sabemos que un polígono, más adelante lo vamos a ver y eso lo sabemos, pues viene siendo una línea poligonal, más bien una línea quebrada cerrada, y esto nos permite de alguna forma definir la región del plano que define a un polígono. Entonces voy a dejar de compartir y voy a abrir ahorita lo que viene siendo la primer diapositiva que tenemos del ambiente de GeoGebra. Ahorita lo hacemos y sería la siguiente. Sí, no sé si se alcanza a ver bien lo de maestro Silverio, ¿sí? Sí, está bien. Bien, esto ya aparecía en la diapositiva, donde decimos que una línea poligonal es un conjunto de segmentos. Aquí me dice que son concatenados. Esta palabra, ¿no?, a veces nos llega a meter un ruido, pero finalmente concatenar quiere decir que cada uno empieza donde acaba el anterior. Entonces, bajo ese tenor, yo me atreví de una vez colocar, por ejemplo, aquí, en esta opción que se tiene de hoja de cálculo, y que es muy interesante esta parte de construcción,
donde tendríamos nosotros la forma de cómo ir construyendo a partir de poner en la primer columna de la hoja de cálculo texto, entre comillas, se va escribiendo entre comillas para que no identifique un valor numérico que por ahí pudiéramos haber construido. Y en la segunda columna le pongo valores que le estoy asignando en forma directa con la intención de que me vaya generando los segmentos correspondientes de esta línea poligonal. Entonces, lo que hacemos aquí, la gran referencia es que la longitud de cada uno de estos segmentos lo tendríamos aquí a la derecha y que estos, cuando se modifiquen, también se modificarían en la figura que tenemos aquí. Y de acuerdo a la definición, pues es construir un polígono, que es una línea quebrada cerrada, y hacer la suma, ¿no?, de esas longitudes. El concepto me parece que se entiende desde nivel básico, pero finalmente esto permite tener un buen conocimiento que permita después poderlo aplicar en cualquiera uno de ellos. Entonces, vamos a hacer la construcción donde me voy a ir al cuarto botón, al tercer botón de izquierda a derecha, y voy a decir que me construya un segmento dada la longitud. Le voy a dar clic y la longitud que le va a insertar uno aquí va a ser la celda B1, donde uno podría escribir mayúsculas o minúsculas. Le voy a poner B1, voy a dar OK y ya me hizo el primer segmento, que sería el segmento AB. Podría yo darle aquí objeto visible, botón derecho, objeto visible, etiqueta visible, perdón, y después continuar con los siguientes segmentos, que sería darle clic al punto B, porque sería hacer esto de concatenados. Entonces le daríamos clic y la longitud sería B2. ¿Ok? Continuamos, aquí sería etiqueta visible, clic en el vértice C y sería B3. ¿Ok? Este sería ahora el punto D. Y continuaríamos con el mismo procedimiento porque la herramienta está activa. Entonces ahora iríamos con el DE, que sería la celda B4. ¿Okay? Este sería el vértice o el punto E. Y finalmente, de acuerdo a los datos que tenemos aquí en la hoja de cálculo, sería el segmento EF. Entonces, sería el valor que está en la celda B5. Ok. Y este sería el punto F. Y si ustedes se dan cuenta, aquí realmente tendría que ser FA, que sería para cerrar la figura. Voy a modificar, entonces voy a escribir en esta celda, entre comillas, FA. Voy a cerrar comillas, voy a dar Enter, y esta ahorita va a quedar pendiente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo siguiente. Ya que tengo la idea, ¿no?, de que son segmentos concatenados, entonces lo que podríamos hacer es empezar a manipular esta línea poligonal. Entonces lo que vamos a hacer es, vean, yo puedo moverlo, es más, voy a desplazar ahorita un poquito más al centro y podríamos nosotros, vamos a hacerlo en el sentido contrario a las manecillas del reloj para que queden la forma poligonal. Y en este caso sería ahora cerrar la figura para que sea el polígono correspondiente. Y eso lo vamos a hacer con un segmento directo. Voy a decir segmento que una F con A. Y de esa manera cerrarlo. Entonces lo único que debemos de hacer ahora es en la hoja de cálculo,
¿no? Estamos de acuerdo que se queda abierto, los otros sí serían segmentos constantes, por decirlos, mientras no cambiemos los valores. Y en este caso, en la celda B6, escribiríamos así directo, FA, sin las comillas ya, FA o AF, y damos Enter e inmediatamente me identifica el programa la longitud de ese segmento. Es más, podríamos ir a preguntarle al software, ¿no? que nos diga cuál es la distancia de cada uno de los segmentos. Y me va a aparecer, pues obviamente están condicionados los segmentos concatenados que van desde A hasta F, y el último está condicionado de acuerdo a la distancia que quedaba entre el punto o el vértice F y el vértice A. Entonces, la gran ventaja de esto es que yo puedo manipular o mover, ¿no? El punto F, que de alguna manera tiene un radio ya fijo, y mover y tener un polígono, ¿no? Que ya definiría los diferentes tipos, ¿no? Que podríamos generar, que ahorita se van a escribir, y esto permite hacer esta construcción. Lo único que restaría de esta forma de construcción es, pues, calcular el perímetro. Y sabemos que el perímetro vendría siendo la suma de todos los segmentos que conforman el polígono. Entonces nosotros aquí, entre comillas, en la celda A8, vamos a escribir perímetro. Lo cerramos entre comillas, damos Enter. Aquí aparece, podemos agrandar un poquito esta celda, y lo único que tendríamos que decir aquí es igual a suma, y abriríamos paréntesis, y lo único que debo de hacer es darle clic sostenido desde B1 hasta B6. Soltar y dar Enter y obtener el perímetro correspondiente. Esta idea, finalmente, lo que me interesaba en este apartado de la presentación, pues viene siendo esto, ¿no? De una línea poligonal es un conjunto de segmentos concatenados, pero si estos son cerrados, finalmente me formaría el concepto de polígono, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja ahora? De que yo podría modificar los valores. Voy a escribir ahí un 7, doy Enter, y automáticamente vean que el segmento AB toma ese valor. Entonces se modifica mi figura, y lo único que puedo hacer es, pues, estarla manipulando y poder tener, entre comillas, un poquito el control entre la distancia de A con F. Es el único que ya quedaría condicionado con respecto a la construcción que tenemos aquí. Bueno, vamos a dejar de compartir hablando de esta construcción, preguntando si de alguna forma esto da una idea distinta de lo que uno maneja lápiz y papel, y que finalmente lo que nos interesa en esta parte pues viene siendo pues esta idea de cómo concatenar, de hacer concatenados los segmentos, ¿no? Que la palabra concatenar, ahorita que la recuerdo, pues finalmente sí aparece en el mismo hoja de cálculo Excel cuando queremos reunir caracteres o caracteres con números, etc. Muy bien. Entonces, la superficie contenida en una línea cerrada se llama polígono. Eso lo tenemos muy, muy claro, ¿no? Entrando ya a los polígonos, es algo que yo les comentaba, de que pues, los polígonos los podemos clasificar como polígonos convexos, donde una forma de poder entender y acordarnos de qué significa un polígono convexo, pues viene siendo
pues la consonante que tiene al final esta palabra. Entonces, acordándose de eso, ¿no? Convexo, si nosotros escribimos la letra X, ¿no? Que sería, bueno, voy a borrar ahorita los dibujos, mejor trazo una buena línea. Entonces, un polígono convexo es que todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Y esto implica, si nosotros lo vemos aquí, de que los ángulos que precisamente forma la letra X que es la última consonante de la palabra, pues todos estos ángulos que están aquí son menores de 180 grados. Esto es como que una forma, entre comillas, como didáctica, para que los alumnos se acuerden de que un polígono convexo son que todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Y cóncavo, de acuerdo a la figura que tenemos aquí, es que alguno o algunos de sus ángulos interiores son mayor de 180 grados. Con que un ángulo de ellos sea mayor de 180 grados, ya sería cóncavo. Y nuevamente, aquí la idea es la letra V, que es la última consonante de la palabra, y nos damos cuenta de que los ángulos que tiene la letra, este es menor de 180 grados, pero este ángulo ya es mayor de 180 grados. Por lo tanto, de esa manera, como relacionarlo con los polígonos cóncavos. Bien. Y aquí, pues obviamente, los polígonos se van a clasificar en polígonos regulares y irregulares. Realmente la palabra regular, pues quiere decir que tanto lados como ángulos tienen la misma medida, y irregulares si falla en alguna de las dos condiciones para ser regular. Y esto, pues de alguna manera, facilita mucho la forma de cómo clasificarlo. Aquí vamos nosotros a compartir la segunda de GeoGebra para que podamos ver y construir polígonos cóncavos y convexos de alguna manera, y cómo calcular pues su perímetro. Pues nuevamente va a estar ahí la idea de hacer la suma de los lados. Entonces tenemos la construcción. En este caso, nuevamente, la gran ventaja del ambiente de GeoGebra, ¿sí? Vamos a ponerle aquí opciones que vaya etiquetando todos los nuevos objetos para que esto simplifique un poco. Y la herramienta clásica pues viene siendo polígono. Polígono, si yo quiero hacer un polígono cóncavo o convexo, finalmente el ambiente mismo me va a permitir poder tener esa facilidad, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí tengo mi polígono construido, puedo determinar cada uno de los lados, su longitud, con distancia o longitud, le damos clic a cada una de las letras, que como les comentaba, el ambiente de geometría dinámica permite de alguna forma poder ser didácticamente la forma de cómo va uno construyendo, donde cada uno de los vértices se identifica con letra mayúscula y cada uno de los segmentos sería con letra minúscula. Entonces tenemos ahí cada una de sus longitudes. La gran ventaja, nuevamente quiero comentar, del ambiente de GeoGebra es que podemos vincular la construcción geométrica con el ambiente de la hoja de cálculo que lo incorpora. Entonces, en este caso, si yo escribo, ¿no? Sabemos que sería AB. Entonces, nada más como ejemplo, voy a poner entre comillas AB, cierro comillas, y a la derecha escribo AB en forma directa.
Entonces, cuando escribo en forma directa, pues me va a aparecer la longitud correspondiente. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí sería, entre comillas, sería BC, siguiendo los segmentos concatenados, cerrando comillas. Entonces, vamos a Enter, y aquí sería el segmento directo, BC. Pero vamos a escribir todos. En este caso sería C con D, cerramos comillas, damos Enter. Entre comillas sería D con E, cerramos comillas, Enter. E con F, cerramos comillas. Y finalmente sería, entre comillas, FA. Y a la derecha, pues solamente escribiríamos las letras en forma directa, que sería BC, damos Enter, y vean que lo interesante es que vayamos cotejando cada uno de los segmentos. Ahí escribiríamos C con D, C con D, D con E con F y F con A. Y aquí solamente escribir, entre comillas, perímetro, y hacer la suma, ¿no? La suma, que sería igual, así como si estuviéramos en Excel, suma, entre comillas, y seleccionar los 6 lados correspondientes y dar el Enter correspondiente. Aquí la gran ventaja, aunque lo hace en forma directa, aquí también en el ambiente geométrico, si yo regreso al ambiente, puedo yo pedirle que me calcule el perímetro, que sería distancia y longitud, pero para definir el perímetro aquí solamente daríamos clic en el interior del polígono. Le damos clic, vean que este valor se corrobora con el que se hizo en Excel. ¿Sí? Entonces, esto permite de alguna forma el que nosotros veamos, ¿no? Y lo que queríamos no nada más era determinar el perímetro, sino ver la diferencia entre un polígono cóncavo o convexo, es que pediríamos la medida de los ángulos solamente con la herramienta de ángulo, que es el cuarto botón de derecha a izquierda, y dar clic al interior de dicho polígono. Y veamos que en este caso, ¿no?, la clasificación que sería de acuerdo a la medida de los ángulos, pues este sería un polígono cóncavo, porque cumple con su definición de tener un ángulo mayor de 180 grados. Y vean que el vértice C podría uno moverlo y tener esta característica también de tener ya dos ángulos. Dejen mover esta parte y ya tendríamos aquí ya dos ángulos que miden más de 180 grados. Y bueno, si nosotros movemos ahora los vértices, que es la manera como comúnmente mostramos el tipo de polígonos, pues este sería un polígono convexo, ¿no? Porque todos sus ángulos son menores de 180 grados. Bien, bueno, entonces ahí vamos en este sentido. Me parece que la manera en cómo uno va analizando, pues se va uno dando cuenta de propiedades que tienen cada uno de ellos. Y me parece que siempre es importante empezar desde el polígono de menor número de lados, que en este caso es el triángulo. Y pues esta clasificación, de acuerdo al tema que tenemos ahorita, pues el que nos interesará será el que es de acuerdo a la medida de sus lados, ¿no? Y ya tenemos esta clasificación. Entonces, vamos a mostrar el ambiente de GeoGebra, que sería la correspondiente al tipo de triángulos.
Entonces, sabemos que los tres tipos, de acuerdo a la medida de sus lados, pues viene siendo el triángulo equilátero. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es dividir el perímetro completo, ¿no? Para formar el triángulo equilátero en tres partes. Entonces, trisectar un segmento es interesante porque uno puede partir del teorema de Tales para poder hacer esa trisección. Yo creo que lo podemos hacer sin ningún problema. O sea, tendríamos que generar un segmento abierto. Esto quiere decir que si vamos al tercer botón de izquierda a derecha y generamos un segmento que lo llamaríamos AB, y queremos encontrar tres segmentos congruentes que dividan a este segmento, pues lo único que debemos de hacer es pues, el teorema de Tales. Y una forma muy clásica, y ustedes ya lo saben muy bien, es trazar una semirrecta que parta del segmento A, del vértice A, y quedar abierta. Y bueno, este punto que se genera para poner la dirección en donde estaría la semirrecta, pues la podemos poner en cualquier posición. Entonces, lo que hacemos ahora es encontrar puntos equidistantes de A con respecto a este punto. Y eso lo podemos hacer con esta herramienta de simetría central, donde yo diría, quiero el simétrico de A con respecto a este punto, y luego sería este con este punto, y ya tenemos aquí garantizados tres segmentos. Entonces, lo único que hacemos es trazar segmentos que unan el tercer punto, que es el que me interesaba, ¿sí? Pero vean que la geometría dinámica me permite de que esos segmentos puedan tener diferente longitud, pero que tengan la misma longitud. Entonces, eso ya me permite trazar el segmento que vaya de este punto al extremo. Y después, con rectas paralelas a ese segmento, encontraríamos con respecto a los otros puntos intermedios de la semirrecta y del segmento ya definido. Adelante, hay una pregunta por parte de Fanny. Adelante, sí. Sí, maestro, gracias. Bueno, es que lo voy haciendo en GeoGebra, entonces quería pedirle que por favor, si me puede repetir la acción para trazar los dos puntos en la semirrecta. Ah, muy bien, sí, puedo regresar. Y sí, con toda la confianza. A veces uno asume de que pues todos van al mismo paso, ¿sí? Pero muy bien, vamos a hacerlo. Fanny, voy a regresarme, ¿no? Es más una forma de rápido eliminar la semirrecta, es darle clic a este punto y suprimir. Entonces, vean, nuevamente, tenemos el segmento AB. Para poder construir un triángulo equilátero, debo de garantizar, de alguna manera, la relación es que estoy partiendo ahora de que tengo el perímetro. Y ese perímetro está definido por el segmento AB. O sea, esto puedo hacerlo más grande o más pequeño. Es más, puedo pedir su longitud, distancia y longitud. ¿Sí? Y esta longitud me está representando el perímetro. Es precisamente el resolver problemas relacionados al perímetro. Entonces, aquí lo que queremos ahora es construir un triángulo equilátero cuyo perímetro sea la longitud del segmento AB. ¿Sí? Bien, entonces lo que tenemos que hacer es dividir esto en tres partes iguales geométricamente, de igual medida. Entonces lo que yo les comentaba es aplicar el teorema de Tales. Y el teorema de Tales es muy práctico porque debo de garantizar tener un segmento dividido, ya trisectado. Entonces, de esa manera, al hacer las proyecciones al segmento AB, seguramente que vamos a encontrar la distancia correspondiente para construirlo. Entonces, vamos al tercer botón, voy a semirrecta,
le doy clic al vértice A y direcciono en donde quiero dar el segundo clic. Aquí puedo aprovechar de que este punto ya es la distancia equidistante condicionada. Entonces, lo único que debo de hacer es encontrar puntos simétricos centrales con respecto a este punto y irme hacia la derecha. Tantos como yo necesite, y en este caso necesito ver un segmento dividido en 3 partes. Entonces me voy al tercer botón de derecha a izquierda, simetría central, le doy clic al vértice A con respecto a este punto y me encuentra el punto equidistante y después, pero apenas llevo 2 segmentos, ¿no? Entonces lo que haría es darle clic a este punto central con respecto a este punto. Y de esa manera garantizar, Fanny y los demás, que tengo aquí ya un segmento que va de este punto a este, ¿sí? Que le estamos llamando C'. Aquí está, sería C. Donde de A a C' tenemos ya garantizado que está dividido en 3 partes congruentes. Lo que continúa es trazar un segmento que vaya de C' a B y después trazar paralelas que corten al segmento AB que pasen por los puntos intermedios. Entonces me voy a el cuarto botón, paralela a este segmento que pase por A', ahora paralela a esta que pase por C, y encontrar los puntos de intersección al segmento AB, que era lo que nos interesaba. Entonces voy al segundo botón, intersección, y solamente ir con el puntero y garantizar que ese sea los puntos deseados, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? Etiqueta visible. Muy bien. Bueno, entonces solamente este trazo auxiliar me sirvió para hacer eso, ¿no? Geométricamente. Entonces, aunque sea grande o sea chique, finalmente ahí tenemos el teorema de Tales, el cual me garantiza dividir el segmento AB en 3 partes iguales. Teniendo esto, bueno, lo voy a hacer aquí hasta un poquito más pequeño, pues ya podemos pasar a la construcción de el triángulo equilátero, ¿no? Y garantizar que el perímetro de ese triángulo equilátero pues me tiene que dar este valor que ya tenemos de longitud. Bueno, pues entonces lo que hacemos es un segmento, ¿sí? Miren, a ver, segmento de longitud dada, entonces le daríamos clic y sería la longitud y escribiríamos con letras mayúsculas el que va de A a D. Y le daríamos OK y vean que me lo está realizando. Esa es la gran ventaja de la mente de GeoGebra, que ya identifica como que es un segmento el que va de A a D. ¿Qué tenemos que hacer para construirlo? Pues bueno, aquí lo vamos a hacer en forma muy coloquial, es de tomar un compás ahora y el que vaya de D a E, lo tomamos y hacemos centro en el vértice izquierdo, luego iría de E a B y haríamos centro en el vértice derecho, ¿sí? Y obtener el punto de intersección. Y de esa manera nosotros tendríamos la construcción, ya con la herramienta de polígono, del triángulo equilátero, ¿no? Donde aquí solamente midiendo distancia y longitud, efectivamente tendría las longitudes correspondientes y poder calcular el perímetro en forma directa para nada más corroborar de que efectivamente que la construcción que hicimos corresponde al segmento AB inicial, que era la condición de que si tengo un perímetro ya dado,
en un segmento, encontrar la construcción de ese triángulo equilátero. Entonces, lo que hacemos aquí es solamente pedir distancia y longitud del polígono correspondiente. Y bueno, aquí no. Ahí ya apareció. Se tardó un poquito, pero finalmente llegó, y que sí corresponde a la longitud del segmento AB. Nuevamente, lo que tenemos de ventaja aquí es que la geometría dinámica es que si yo el segmento AB lo agrando o lo achicamos, finalmente logramos tener la construcción correspondiente, porque si tenemos una construcción consistente, pues permitirá hacer una construcción consistente también. Entonces vean que aunque movamos el vértice A en cualquier sentido, pues vamos a lograr tener la construcción deseada, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la fórmula que sería para un triángulo equilátero, pues es multiplicar por 3 la longitud de cualquiera de sus lados. Entonces, vean, me voy al ambiente de hoja de cálculo, voy a escribir en la celda A1, entre comillas, sería AD, voy a ponerlo así. Bueno, que en este caso ya aparece en la construcción FG. Entonces voy a respetar esa parte, voy a poner FG, entre comillas, puede ser cualquiera de ellos, y escribir aquí efectivamente FG, directo. Y ya me aparece ahí el valor que aparece en la construcción, el cual nuevamente, si nos vamos al ambiente geométrico, pues yo podría manipular y vean que se está actualizando. Por lo tanto, el perímetro, le voy a poner nada más peri, sabemos que la fórmula sería igual a 3 veces, voy a poner aquí 3 veces por 3 por, y le voy a dar clic a la celda B1, que ya es el valor que corresponde al segmento, a uno de los lados del polígono regular, que es el equilátero en este caso. Entonces le damos Enter ahí y me aparece precisamente la longitud que tiene AB. Nuevamente, la gran ventaja de la geometría dinámica es que si voy al ambiente geométrico y manipulamos, los valores se van a estar actualizando, ¿no? Se van a estar actualizando, y eso, pues, de alguna manera como que es más significativo cuando tenemos este tipo de construcciones. Bueno, pasaríamos a un triángulo isósceles, lo cual se vuelve interesante, porque aquí lo que tenemos que garantizar, y eso es algo muy importante en los triángulos, es que para que se pueda construir un triángulo se tiene que cumplir el teorema de la desigualdad del triángulo, que me dice que la suma de 2 lados siempre es mayor al tercero, y se tiene que cumplir haciendo todas las combinaciones de los 3 lados que tenemos, 2 de 3, y de esa manera poder corroborar que se cumple esa propiedad. Entonces, ahorita en la construcción que realizaremos, en algún momento puede que desaparezca ese triángulo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a darle clic al punto A y suprimir, y eso va a hacer que desaparezca pues, prácticamente todo, ¿no? Entonces, nuevamente, para partir y realizar la construcción, haríamos nosotros lo mismo que se hizo con el triángulo equilátero. Entonces, en forma general, haríamos un segmento que sea el AB, etiqueta visible, botón derecho, etiqueta visible. Para hacer un triángulo isósceles, que sabemos que en algún momento un triángulo isósceles, esta definición
Realmente la quise poner nuevamente porque así aparece en los libros, ¿no? En los libros dice que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno distinto. Y eso realmente acarrea problemas epistemológicos, diría uno, porque se queda uno con esa idea y hay compañeros, ¿no?, que siguen pensando en que así debe de ser. Y un triángulo isósceles solamente se define porque dos de sus lados tengan la misma medida. Voy a editar y voy a borrar, y esta sería la manera correcta, ¿no?, en que debería de ser. O sea, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, de igual medida. Muy bien. Entonces, ¿cómo construirlo en el ambiente de GeoGebra? Y en este caso podría hacerse también lápiz y papel. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ubicar un punto donde defina intermedio, donde defina inicialmente ese lado desigual. Entonces, un punto en el objeto, aquí está. Ese punto tiene la gran ventaja de poderse mover sobre AB y lo vamos a etiquetar. Etiqueta visible sería el punto C. Y de C a B tenemos que garantizar dividirlo en esos dos lados iguales. Entonces, la estrategia sencilla pues es encontrar el punto medio. Entonces nos vamos a el punto medio o centro de C a B. Y este punto ya está condicionado. Si ustedes están de acuerdo conmigo, que si yo tomo el punto C, este es el que me va a condicionar, entre comillas, el lado desigual, y de ahí, para poder mantener el mismo perímetro del segmento AB, o sea, distancia y longitud de este segmento, ese sería el perímetro de alguna manera constante para la construcción del triángulo isósceles. Entonces, se vuelve interesante en el sentido de la construcción y ver en qué momento la condición, ¿no?, de la construcción, y al hacer la manipulación geométrica me permite poder observar esa propiedad de la desigualdad del triángulo. Entonces, nos vamos a la construcción correspondiente, lo haríamos nuevamente, donde le diría, trázame un segmento dada la longitud, le doy clic, que sea de A a C, esa es la gran ventaja de que considera el segmento AC, ok, ya lo tenemos, y después los lados que serían de igual medida. Y para ello, pues nos vamos a compás, que diríamos, trázame la circunferencia con este radio, con centro en este vértice, y de D a B, que sea de este vértice. Y de esa manera construiríamos el triángulo deseado, ¿no? En este caso, con la intersección, vamos a poner sus vértices correspondientes para hacer referencia en el cálculo del perímetro. Ahí está. Y etiqueta visible. Entonces nos iríamos a polígono y construiríamos el triángulo EFG. ¿Sí? Y vean, lo único que podemos hacer es checar que estos segmentos concatenados que me forman este polígono realmente corresponden a la distancia correspondiente a lo que determinamos de A a C, de C a D y de D a B. Estos valores de alguna manera corroboran la construcción y el reto, ¿no?, de, dado el perímetro, construir un triángulo isósceles. Con esa idea, nosotros lo que podemos hacer aquí es manipular el punto B. Vean, si lo hacemos más pequeño,
todavía se construye ese triángulo isósceles y después moverlo hacia la derecha y ver esa propiedad de la desigualdad del triángulo. Vean ahí en esa parte donde ya se pierde el triángulo, porque seguramente, o sea, si ustedes observan y hacen la suma de dos de los lados, ¿no? Ya no cumple la propiedad de la desigualdad del triángulo. Entonces tenemos aquí la construcción y en algún momento desaparece. Y no se va a poder lograr porque la suma de estos dos lados es mayor que el tercero. Y como que siempre el reto es, dadas las tres longitudes, se puede construir el triángulo. Y hemos hecho experimentos con niños, ¿no? Donde les decimos, construye un triángulo que mide 1, 2, 3, cada uno de sus lados. Y ahí están ellos esforzándose y bueno, finalmente por ahí hasta hacen que el compás crezca y tantito para que puedan haber intersecciones en las circunferencias. Bueno, aquí tendríamos nuevamente que ahora sí tendríamos que tener entre comillas EF, pero también requerimos al menos uno de los lados que mide lo mismo, que en este caso vamos a decir que sería FG, entre comillas FG. Y acá en forma directa escribiríamos EF y aquí FG. Y tendríamos ahora que el perímetro quedaría condicionado, ¿no? De que sería igual a, entre comillas, el lado desigual, más 2 veces por el lado igual. Entonces, al darle Enter, obtenemos el perímetro de este polígono, que si nos vamos al ambiente geométrico, nos daríamos cuenta de que distancia y longitud de este polígono pues corresponde a la longitud inicial. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, se cumple esta condición y si nos damos cuenta, la gran ventaja de la geometría dinámica sería de que estos valores se están actualizando. Bien, vean qué sucede ahí numéricamente, pues no existen esas longitudes, por lo tanto, geométricamente no existiría entonces el perímetro del triángulo correspondiente, ¿no? Si no lo viéramos geométricamente y a alguien le dijéramos, calcula el perímetro dadas estas longitudes, dadas estas longitudes, él asumiría de que este es un triángulo isósceles, por lo tanto, lo único que tendría que hacer es sumar las longitudes, sin saber que no se puede construir. Entonces, realmente se vuelve interesante y de investigación geométrica de este tipo de construcciones. Y finalmente, el triángulo escaleno, pues es mucho más, yo digo que mucho más fácil, ¿no? Construir triángulos escalenos. Bueno, antes de pasar a ello, me parece que si el punto C, en algún momento podríamos hacerlo casi, en algún momento pasaría, ¿estamos de acuerdo? En que sería un triángulo equilátero. Vean, ahí ya casi. O sea, depende del pulso que uno tenga, pero realmente ahí podríamos decir y argumentar que todo triángulo equilátero es isósceles porque cumple la condición de tener dos lados iguales, ¿no? Entonces, un triángulo isósceles, no cualquier triángulo isósceles es equilátero, pero todo triángulo equilátero sí es isósceles. Eso a veces nos inquieta un poco porque estábamos acostumbrados a esa definición de que un isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Bueno, vamos finalmente con el triángulo escaleno, que su construcción pues, realmente se simplifica, donde tenemos, no sé si hasta aquí haya alguien que quiera tomar la palabra y decir algún comentario, estaría
muy bien para que podamos hacer una pausa con ello. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿O todo está quedando claramente confuso? Al parecer no, maestro, adelante. Bueno, entonces vamos con el escaleno, que sería que sus tres lados deben de ser distintos. Entonces vamos al segmento nuevamente AB. Sería el segmento AB. Y para dividir este en tres segmentos distintos, pues solamente lo que hacemos es insertar punto en el objeto y colocarlo, y solamente saber que las distancias son distintas y que sí se cumple para poder construir dicho triángulo. Entonces, etiquetas visibles, y de esa manera podríamos determinar que la longitud del segmento AB, que me va a determinar el perímetro, tiene dicha longitud, la cual sabemos que estando en un ambiente de geometría dinámica, pues esto puede ser variable. La distancia de A a C, perdón, voy a distancia, que vaya de A a C, de C a D y de D a C. Muy bien, vemos que sí son distintas, por lo tanto lo único que debemos de hacer es corroborar de que al construirlo se cumpla esa propiedad de la desigualdad del triángulo. Entonces nos vamos directamente a la construcción, sería distancia del segmento inicial, que sería de A a C, ¿ok? Y después con compás garantizaríamos que sea de C a D, con centro en este vértice, y de D a B con este vértice. Y encontrar que se puedan intersectar. Entonces vemos que aquí ligeramente se intersecta. Entonces, para garantizar ahorita, lo único que vamos a hacer es esta intersección, la intersección de estas dos circunferencias, y construir el polígono correspondiente. Y tener ya nuestro polígono, el triángulo, que seguramente las longitudes son distintas, y eso me garantiza que sea un triángulo escaleno. Entonces, lo único que me está faltando, tengo EF, FG, y me faltaría, entre comillas, GE. Cerramos comillas, y a la derecha escribir directamente EF, FG y GE. Y entre comillas, peri, vamos a ponerlo así, perdón, peri, el perímetro, y que sería igual a la suma de estos tres elementos. Damos Enter y corresponde y se corrobora con la construcción realizada. Entonces, la propiedad de la desigualdad del triángulo como que es más notorio aquí, ¿no? En esta construcción, pero nuevamente me permite poder manipular y darme cuenta de que puedo construir todos estos triángulos escalenos. Y bueno, una garantía para que sea un triángulo casi escaleno, pues viene siendo pues también que la medida de sus ángulos interiores sean diferentes, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que hacer es ángulo, dar clic en el interior y darnos cuenta de que si son de diferente medida, garantizo ser un triángulo escaleno. Pero aquí tendríamos entonces directamente, ¿sí?, el polígono correspondiente. Bueno, estas construcciones de alguna forma me permiten poder nosotros tener y garantizar
este concepto del perímetro. El concepto del perímetro, que viene siendo una longitud definida por la suma de los lados del polígono. De acuerdo a la presentación que traemos la maestra Lupita Flores y su servidor, pues viene siendo esta parte, ¿no? Donde solamente ahorita lo vamos a comentar porque sí me interesaría ir en particular a la construcción de ese problema de optimización que les comenté, donde se tendría que resolver con cálculo diferencial. Se puede resolver, pero podríamos analizar haciendo el uso adecuado del ambiente de GeoGebra. Entonces, ya comentamos esto de los triángulos, tenemos también los cuadriláteros, que ahorita vamos a hablar precisamente de uno de ellos, y estos, pues, de alguna manera, los podemos clasificar, ¿no?, como trapezoide cuando no tenemos ningún par de lados paralelos, y puede tener un par de lados paralelos que sería el trapecio, y podemos tener diferentes tipos de trapecios, que sabemos que es la truncación, hacer trunco un triángulo, porque si prolongamos los lados no paralelos, pues convergen en un vértice. Y los paralelogramos, ¿no?, que sería que sus lados opuestos son paralelos. De ahí, el cálculo del perímetro, pues sabemos que sería del trapezoide, pues sería A más B más C más D, si los determinamos de esa manera, y del trapecio sería muy similar, a diferencia de los paralelogramos, donde los lados opuestos, por ser paralelos, los dos pares, eso me garantiza que los lados opuestos tengan la misma medida. Entonces ya su fórmula pues es 2 veces el semiperímetro, que sería la suma de dos lados adyacentes en la figura. Esto es lo que ya les comentaba. Finalmente, otra forma es decir que todo cuadrado es rectángulo, mas no todo rectángulo es cuadrado, porque el cuadrado cumple con la condición del rectángulo, por definición. Y también llegamos a decir que es aquel que tiene efectivamente sus 4 lados iguales, ¿no?, y sus ángulos de 90 grados. Y el rombo y el romboide finalmente son como que directamente familiares, y esta propiedad, ¿no?, que tenemos aquí. Y ya hablando de polígonos regulares, pues sabemos que lo que los caracteriza y que finalmente me permite poder hacer análisis de su perímetro, pues es de que sus lados, los 4 lados, son de la misma medida. Bien, vamos a ir al problema de optimización, el cual me gustaría que tomaran muy bien nota. Podríamos hablar hasta la forma de cómo abordarlo en forma de variación, que nos remite al cálculo diferencial, y sería la siguiente construcción. Muy bien. Dice el problema: se quiere bardear un terreno rectangular que tenga máxima área. Se cuenta con una malla de 100 metros de longitud. ¿Cuánto deben de medir los lados del terreno? Entonces, aquí está condicionado por ya un perímetro, ¿no? El perímetro es la longitud de la malla. Entonces, a partir de ello, se quiere construir este terreno rectangular, pero la condición es que tenga máxima área. Si nos ponemos a hacer construcciones, finalmente podríamos decir algunas, ¿no?, que cumplan con la condición de ello, de que sea la suma de los 4 lados mida 100 metros. ¿Sí? Como es rectángulo, ¿no estamos de acuerdo? Finalmente tenemos que tener ¿cuánto debe de medir el semiperímetro?
¿Alguien me lo quisiera decir directamente? ¿Están ahí? Sí estamos, pero no sabemos. Digo Ajá, ajá, miren, si el perímetro, ¿se acuerdan que ya estuvimos ahorita haciendo construcciones y me Posiblemente 50 y 25. ¿Cuál sería el semiperímetro? Recuerden ustedes, voy a construir ahorita con la herramienta de anotar, voy a construir aquí un rectángulo. Entonces, ustedes saben muy bien que un rectángulo, ¿sí lo observan? Sí. Sus dos lados opuestos, como acabamos de definir en las diapositivas, miden lo mismo. Entonces, si este mide A, voy a ponerlo con A minúscula, y este mide B, su perímetro, ¿cuál sería? 2A más 2B. Eso es 2A más 2B. ¿Y cuánto sería la mitad de ese perímetro? AB, A más B. A más B. Entonces, quiere decir, ¿y qué viene siendo A más B? La mitad del perímetro. Si el perímetro que tenemos aquí es de 100 metros, esa va a ser toda la malla, entonces, ¿cuánto vale el semiperímetro? Que sería precisamente A más B nada más. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? O sea, esto representa el semiperímetro. A más B. Y entonces tendría que medir 50. Entonces, una forma de abordar el problema es que yo, conociendo el semiperímetro, puedo ya empezar a construir ese rectángulo. ¿Sí? Entonces, observen ahora la construcción. Voy a dejar ahorita aquí la imagen, pero aquí lo que me interesa es ir al ambiente de GeoGebra y observen. Si yo trazo un segmento de longitud dada y lo voy a colocar ahorita en esta parte izquierda superior, acá arriba del texto. Es más, a ver, el texto ahorita lo puedo mover a otra parte para que quede un poquito más visible lo que vamos a realizar. Entonces, si doy clic y me pide de qué longitud, pues ya está condicionado. O sea, ¿cuánto es el semiperímetro? 50. Pulso OK, es un segmento muy grande y lo único que voy a hacer es hacer un zoom. Entonces vamos a achicarlo y vean, ya lo tengo ahí. Ya es visible. Entonces voy a tomar otra vez el texto, lo voy a poner en la parte inferior. ¿Sí? Y este segmento va a representar el semiperímetro. Entonces vamos a ir a distancia y longitud y efectivamente este debe de medir 50. Entonces el segmento AB me está determinando ya el semiperímetro. Entonces lo que tenemos que hacer es construir un rectángulo que tenga como semiperímetro 50. Entonces lo único que debo de hacer es dividir el segmento AB en dos partes, no necesariamente iguales. Entonces voy al segundo botón, digo intersección y colocamos un punto sobre, perdón, a ver, es punto en objeto, un punto sobre el segmento AB, que representa el semiperímetro. Y este es el punto C. Entonces, lo único que está haciendo es que el segmento, perdón, la distancia que va de A a C, por ser concatenado con CB, la suma de ellos me está dando 50.
pero de alguna manera es variable. ¿Estamos de acuerdo que podemos construir muchos rectángulos cuyo perímetro mida 100? Muchos. De hecho, podríamos decir que infinitos, ¿no? De tal manera que, vean, observen, si yo tomo el punto C y lo muevo de izquierda a derecha, finalmente estoy encontrando pues todos los semiperímetros posibles que me dan 50 y que el perímetro completo debe de ser 100. Entonces lo voy a dejar ahí en esta distancia ahorita y voy a empezar a construir el rectángulo, el terreno rectangular. Entonces voy a decir, quiero un segmento de longitud dada, voy a ir a la parte inferior y voy a decir que la longitud sea de A a C. ¿Ok? Y después, para garantizar que sea un rectángulo, los lados... En apagar su micrófono, por favor. Muy bien, es que los lados adyacentes en un rectángulo son perpendiculares. Entonces voy a la herramienta de perpendicular a este segmento que pase por el vértice del lado izquierdo. Vamos a ponerle ya etiqueta para que podamos ir haciendo referencia a ello. Entonces, lo único que necesito ahora es encontrar que este segmento adyacente a DE tenga la longitud de CB. Y eso me simplifica las cosas porque vean lo que podríamos hacer. O sea, necesito equidistante un punto cuya longitud sea CB. Entonces nos vamos a compás que sea de C a B con centro en D. Y encontrar el punto de intersección de la perpendicular con la circunferencia. Este punto sería F y lo único que tendríamos que hacer ahora, ¿sí?, es cerrar ya la figura. La circunferencia solamente fue el trazo auxiliar para encontrar el punto de intersección. Pero trazamos ya perpendiculares a esta vertical que pase por ese punto y después a el segmento DE que pase por E. Y de esa manera obtendríamos el terreno rectangular cuyo perímetro seguramente tendrá que ser de 100 metros de longitud. Entonces encontramos este punto de intersección que lo vamos a llamar, bueno, lo va a llamar G. Entonces DEGF D sería el triángulo rectangular solicitado. Voy a ocultar los trazos auxiliares para solamente quedarme con el rectángulo, el terreno rectangular. Entonces, para eso le doy botón derecho a la circunferencia y decir objeto visible, y a las perpendiculares que se trazaron le diríamos también objeto visible, para solamente quedarnos con los vértices del terreno rectangular. Y con polígono, trazar DEGF D. Y efectivamente darnos cuenta de que los lados cumplen con la condición correspondiente. O sea, tenemos, vean, ese sería que estos dos lados serían de la misma medida que CB y este FG y DE tendría la longitud de A a C. La gran ventaja de la geometría dinámica es que el punto C, que de hecho lo voy a cambiar de color, lo puedo yo mover y darme cuenta, observen, que se conservan el perímetro. De hecho, puedo preguntar aquí cuál es el perímetro de este polígono. Y debo de garantizar que sean de 100 metros de longitud. Ahí está.
y ese va a ser un perímetro pues constante, ¿no? ¿Qué notamos aquí? Que a perímetro constante vamos a tener área ¿qué? Diferente. Variable. Estar variable. Diferente. Está muy bien. Entonces, aquí lo que me interesa es, se quiere bardear un terreno rectangular que tenga máxima área. Entonces, el problema de máxima área es determinar qué rectángulo tiene área máxima. Entonces, lo único que podemos hacer aquí es, de acuerdo a las medidas, ¿no? Voy aquí a la hoja de cálculo y escribir la base, que es entre comillas, la distancia DE y la altura, que vamos a llamarle, entre comillas, DF. Y aquí escribir directo DE, y ahí aparece, y DF. Y ya tenemos las dos magnitudes. El área, la voy a poner entre comillas aquí. El área de un rectángulo sabemos que es el producto de las dos magnitudes. Entonces pondríamos igual a B1 por B2. Enter. Y este valor seguramente se va a estar actualizando si yo muevo el punto C. Entonces, en este caso, serían metros cuadrados. Voy al área geométrica y manipulamos el punto C y estaríamos obteniendo diferentes rectángulos cuyo perímetro es constante. O sea, porque solamente contamos con 100 metros de malla. Y al moverlo, obtendríamos todos los rectángulos posibles, ¿no? Que podríamos tener, cuya área, que también la podríamos pedir aquí, área, dándole clic al interior, y corresponde al mismo que calculamos en la hoja de cálculo. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál sería el rectángulo que tiene esa condición de máxima área? ¿Alguien me podría decir? ¿Sí? ¿Alguien podría comentar? Pues tendría a ser cuadrado, ¿no? Esa es, muy bien, maestro Silverio, gracias. Vean que efectivamente cuando este punto esté en el punto medio del segmento AB, es cuando vamos a garantizar tener una área máxima. Entonces, lo que hacemos es corroborarlo con el punto medio que va de A a B, y esta sería como que la meta, ¿no? Donde diríamos, este punto, vamos a pintarlo de verde, y ahí está, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, observen que efectivamente cuando C va al punto medio, tendríamos el área máxima. Y observaríamos que sería cuando efectivamente, como nos dice el maestro Silverio, de que sería un cuadrado. Entonces ahí es donde corroboraríamos, ¿no? Corroboraríamos de que todo cuadrado es rectángulo, más no todo rectángulo es cuadrado, y que dentro de todos los rectángulos posibles de construir un terreno rectangular con un perímetro constante y queremos obtener el rectángulo de máxima área, no queda otra que sea un cuadrado. Porque hacia la derecha va a disminuir el área
Vean, hasta que desaparece, o hacia la izquierda también disminuye. Y el máximo estaría precisamente cuando midan 25 cada uno de los lados. ¿Sí? Bien. Aquí también ya había respuestas, muy bien, donde en este ambiente de geometría dinámica, pues nos permite visualizar, ¿no?, esto de perímetro, el concepto de perímetro, y cómo lo puedo relacionar, obviamente, el perímetro con el área. Hay muchos problemas que se plantean de área y que están íntimamente relacionados con el concepto de perímetro. Los polígonos regulares, que realmente ahorita ya el tiempo, de hecho, nos hemos pasado un poquito, está muy bien determinado, ¿no? Entonces, maestro Silverio, si hay alguna pregunta, con toda confianza, adelante, compañeros de México. Bueno, yo nada más un comentario de mi parte. Yo había trabajado mucho lo que es geoplano, precisamente viendo la cuestión de la variabilidad bueno, fijar lo que es el perímetro y estar variando lo que es el área y viceversa, o bien comentarle a los alumnos si alguna variación del perímetro, puedo variar el área, o sea, hacerles esa pregunta. Entonces, pero con el geoplano, el GeoGebra, la verdad, sí, mis respetos en este caso, para como lo manejó usted, fue maravilloso para mí, en este caso. Sí, me parece muy interesante la propuesta. Quisiera yo aquí mostrar, porque finalmente me parece que el tener el cuadriculado en el ambiente de GeoGebra, pues me permite de alguna manera hacer esa vinculación con el geoplano. Preguntaba maestro Silverio al inicio de qué era el proyecto de Ludoteca Interactiva de Matemáticas. Este surgió en el 97 en el estado de Hidalgo como una propuesta para poder hacer uso de materiales manipulativos, ¿no?, y hacer una antología que pudiera contemplar materiales físicos, tangibles, que permitiera al alumno apropiarse de conceptos no nada más de geometría, sino también numéricos, ¿no?, de teoría de números. Entonces, el geoplano era un material muy interesante porque permitía que el alumno con las ligas poder hacer construcciones de polígonos y ser muy práctico, ¿no? El detalle que después veíamos era de que, por ejemplo, aquí si yo construyo un polígono con las ligas, vamos a ver que como si lo representara, ¿no? Por ejemplo, calcular esta área, finalmente tendría que determinar el alumno que por exceso y defecto este triángulo era relacionado con este. ¿Sí estamos de acuerdo? Se complementaba, ¿no? Y él podía finalmente determinar el área de esta figura. O sea, ahí no hay tanto problema, porque finalmente por exceso y defecto, sí entendemos eso, ¿no, maestro Silverio? Por exceso y defecto, finalmente puedo determinar el área de esta figura. Pero ¿qué sucede con el perímetro? El perímetro resulta de que esta longitud ya no es un número entero. Haciendo los cálculos correspondientes, tendríamos que hacer uso hasta del teorema de Pitágoras para poder determinar esta longitud, que se podía hacer a la mano, ¿no?, con el geoplano y relacionarse, pero en los niveles básicos como que eso les costaba, ¿no? Les costaba trabajo determinar el perímetro
y finalmente determinaban que este tenía, por ejemplo, 4 unidades, ¿no? Y redondeaban, ¿no? Y encontrar solución. Pero me parece que el geoplano es una herramienta muy necesaria para que los alumnos desde un principio puedan hacer construcciones de polígonos y ir identificando los polígonos regulares de los irregulares. Con que ya uno de los lados sea completamente diferente, eso ya lo hace irregular, ¿no? Y es muy interesante el uso de GeoGebra. Entonces, lo mismo sucede con el mismo Tangram. El Tangram nos puede servir muy bien para hacer construcciones poligonales, y de hecho casi siempre el reto es, el Tangram es un cuadrado, inicialmente su construcción básica, cómo mover las piezas para construir un rectángulo, un triángulo, un trapecio, y se vuelve muy ingenioso cómo ver que los niños de educación básica, ¿no? de primaria, logran hacerlo haciendo los movimientos, y eso le permite tener una percepción espacial de las construcciones, de los polígonos que se forman, ¿no? Entonces, hay bastantes materiales, ¿no? que se pueden ocupar, físicos, para poder hacer la manipulación y construcción y tener el concepto del perímetro. Perfecto, maestro. Si no hay algún otro comentario que quieran hacer o alguna pregunta, vamos a aprovechar a maestro Andrés y la maestra María Guadalupe, que aquí presenten, para hacer las preguntas. ¿No? Perfecto. Sí, creo que los noqueamos. Ah, no es cierto. Porque no, no nos contestan. A mí sí. Veo por ahí a varios colegas del Estado de Hidalgo, los saludo. Por ahí veo a Lupita. De la región, mucho gusto, Lupita, verte al menos por este medio. Y bueno, me da mucho gusto de que tengamos esta oportunidad. Maestro, pues muchas gracias. Ya sabe que pues nos gusta lo que usted hace, ¿verdad? Pero como usted dice, a veces tenemos que trabajar más lápiz y papel. Sabe que me encuentro en una comunidad un poco difícil con los alumnos para trabajar todo eso, pero sí he tratado de realizar algo de lo que usted hace. Y sí, muchas gracias en este por sus caso, conocimientos. sí, lo que comenta Lupita es cierto. En las comunidades difícilmente se podría tener acceso, aunque cada vez eso ya no viene siendo un tabú, ¿no? O sea, las herramientas computacionales, vemos en las comunidades que hay niños que hasta andan cargando un celular mucho mejor que nosotros tenemos los docentes. Entonces, ahí pueden descargar hasta el GeoGebra, porque hay una versión de GeoGebra para los celulares. Y de alguna manera, poco a poco, trabajar en GeoGebra, eso no implica que no lo hagamos lápiz y papel, como yo comenté al inicio, y es importante el trabajo lápiz y papel, regla y compás, ¿no? Y después poder corroborar lo que no podemos hacer en un pizarrón normal. Con GeoGebra realmente nos abre un abanico de oportunidades, ¿no? Tenemos también por aquí al maestro Rodrigo, lo identifico, ¿no? El igual de educación primaria acá en el estado. Y bueno, agradezco realmente el que hayan estado de varios estados de la República, que sabemos que la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, pues están en todos los estados, y qué bueno que haya esta proyección de formar docentes. Nosotros en el estado siempre hemos dicho, ¿no? Hemos dicho de que una parte importante es que el docente sea el primero de conocer las estrategias y metodologías para aprender de diferente manera, siempre y cuando esto nos permita ser empáticos con el entorno en el que vivimos. Gracias. Pues si no hay algún otro comentario, hago muestra de la constancia que se le otorga a la maestra María Guadalupe Flores Barrera y al profesor Andrés Rivera Díaz por su participación.
en estos trayectos formativos, en el área de geometría. Nos mueve muchos esquemas, el estar trabajando de esta manera con los alumnos. Ese documento viene firmado por el presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, el maestro Eugenio Barrón Rodríguez. Muchísimas gracias, maestro Andrés, por su apoyo.